Estamos en el Salmo 17, versículos 6 al 7. Y en la transmisión, hermanos, debido a estos problemas de conexión y de señal con Telmex, parece ser, pues se interrumpió la señal. Hermanos, voy a ser muy breve para que el video también no esté tan pesado y se pueda cargar a la red y lo puedan recibir lo antes posible. Hermanos, el Salmo 17 es una oración del rey David, hermanos, que también él está clamando a Dios para que Él le haga justicia. Hermanos, el Salmo 17, versículos 6 y 7 dice: yo te he invocado por cuanto tú me oirás, oh Dios, inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. Muéstrame tus maravillas, tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Y amados hermanos, David sabía que podía invocar al Señor, David sabía que grande es su misericordia, David sabía que tenía esa seguridad de que si él buscaba y clamaba al Señor, Él lo iba a escuchar. Y hermanos, en la palabra de Dios podemos notar que David se estaba enfrentando nuevamente a situaciones adversas, como las que manifestó en el Salmo 86 del domingo antepasado y el Salmo 55 del domingo pasado, y ahora este Salmo 17. David, hermanos, nuevamente busca a Dios porque él está siendo acechado por la boca de sus enemigos, hermanos. Y el Salmo 86 del domingo antepasado nos habla acerca del deseo de David de tener un corazón y un carácter firme en el Señor, hermanos. Y el Salmo 55 muestra cómo él recibió la traición de sus mejores amigos, y él recibió, hermanos, tanto ataque, tanta injuria por parte de ellos a través de su boca. Y hermanos, ahora David nuevamente muestra que él está recibiendo injurias de personas que están hablando contra él arrogantemente. Y hermanos, les hacía una pregunta y que les quiero repetir para poder hilar todo este pequeño mensaje. Ya se hizo pequeño mensaje, pero también les puedo mandar el escrito, hermanos, que son como 4 hojas. Hermanos, ¿cuántas veces ha escuchado la siguiente frase que publicó un pastor, consiervo, compañero nuestro de la Iglesia Bautista? ¿Cuántas veces ha escuchado que dice: te cuento esto para que ores? Sí, solamente te lo digo cuando en realidad es la propagación de un chisme. Y hermanos, les decía que este pastor menciona que en la comunicación entre unos y otros, hermanos, es común andar contando cosas indebidamente con el pretexto de orar. Hermanos, y parece ser que David, hermanos, también el rey David se enfrentó a esta situación y buscó al Señor, quien él sabía que era su refugio, que sabía que él era su guardador, que sabía que él podía invocarlo y recibir su respaldo y su ayuda. Hermanos, investigué la definición de chisme. Según la Real Academia Española, es una noticia verdadera o falsa o comentario con que generalmente se pretende indisponer a una persona, a unas personas con otras, o se murmura de alguna. Chismear también lo define la Real Academia Española como hablar con indiscreción o malicia de alguien o de sus asuntos, contar algo con indiscreción o malicia. Esto es chismear, hermanos. Imagínese un hombre conforme al corazón de Dios, como lo fue David, un hombre justo, un hombre recto, un rey sabio, un hombre que Dios eligió para que su hijo Jesús encarnara a su familia. Y hermanos, este mismo rey recibiendo traición,
a causa de sus adversarios a través, y no está hablando de una guerra como tal de fuerza física, sino una injuria, hermanos, con la boca el domingo pasado de sus mejores amigos, de sus íntimos y ahora de personas que están alrededor de él y que están chismeando con él. Hermanos, ¿qué dice la Biblia acerca del chisme? Eh, Justo la transmisión se cortó, hermanos, cuando yo les comento que los grupos religiosos, lamentablemente, la iglesia cristiana considera pecados aquellas cosas que tienen que ver con asesinar, robar, eh, adulterio, cualquier tipo de pecados así morales, hermanos, los consideran muy graves, pero lamentablemente y tristemente y con dolor en mi corazón lo digo, hermano, hermana, que hay con el paso del tiempo hay acciones o actitudes o pecados que la iglesia a través de los años ha ido adoptando como buenos y no los ve tan malos, como la murmuración y el chisme. Y hermanos, el, el revelar el secreto, el andar de indiscretos o el usar estas frases como las que dice este pastor bautista de te lo digo para que ores, hermanos, es muy común lamentablemente entre los grupos religiosos. Y pues el cristianismo no está ajeno, hermano, a eso. Hermanos, y las iglesias eh, se deben de caracterizar por el amor y por el compañerismo entre unas buenas relaciones unos con otros, hermanos. Y David, hermanos, alrededor de él, eh, no pudo evitar que existieran este tipo de personas, hermanos, que como usted puede notar desde antes, hermanos, se, se manifiesta, hermanos, esta conducta indebida. El Señor Jehová de los ejércitos, desde el libro de Levítico, hermanos, da un mandamiento: no hablarás mal de tu prójimo o de tu hermano. Hermanos, entonces desde el Levítico, hermanos, está la indicación y Dios, hermanos, hace hincapié en esto. Y hermanos, nosotros como iglesia debemos de tener tanto cuidado de caer, hermanos, en este pecado que el Señor también condena. Y hermanos, hice una lista, una selección, hay muchísimos. Me sorprendió encontrar, hermanos, en la palabra de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, cantidad, hermanos, de pasajes donde Dios condena esta conducta, hermanos, el chismear. La definición, hermanos, de chisme, como ya les dije, es hablar un problema con alguien que no puede hacer nada al respecto, ¿sí? Chismear, hermanos, es hablar algo o sobre algún problema o de alguna situación con alguien que no puede hacer nada al respecto. O sea, simplemente es para divulgar, hermanos, alguna situación. Y hermanos, hice como les dije, una lista de pasajes que mencionan de esto, hermanos, y el primero se encuentra en el libro de Proverbios. Bueno, no el primero, ¿verdad? Porque ya les dije que desde Levítico, desde Números, hermanos, encontramos al Señor ejecutando juicio sobre los que murmuraron, hermanos, sobre los que enjuiciaron, y también, hermanos, uno muy fuerte que en el libro de Números contra los líderes espirituales. Pero igual, hermanos, no hay diferencia, no porque a alguien sea líder espiritual o no, hermanos, es igual, es el mismo pecado y Dios lo reprueba. Dios reprueba esta acción. Proverbios 10:18 dice: el de labios mentirosos disimula su odio, y el que propaga calumnias es un necio, dice Salomón en el libro de Proverbios. Algunas veces la razón por la que se propaga, hermanos, esta situación es
porque hay odio en la persona, hermanos, y el odio puede provocar que las personas se vuelvan mentirosos o insensatos. Hermanos, tratan de ocultar su odio, pero terminan mintiendo, hermanos, y calumnian a otra persona y luego se comprueba que estaba equivocado y, hermanos, esto lo hace ser un insensato. La única salida, hermanos, es admitir los sentimientos ante Dios y pedirle a Dios que cambie el corazón y que nos ayude a amar en lugar de odiar. Hermanos, los sentimientos son un don que Dios nos dio. Son algo tan grande que el Señor nos dio, que nos otorgó, hermanos. Y los sentimientos, hermanos, deben ser sometidos a la cruz de Cristo. Proverbios 11:9, hermanos, dice: con la boca el impío destruye a su prójimo, pero los justos se libran por el conocimiento, hermanos. Las palabras, hay poder en las palabras, y las palabras pueden usarse ya sea como armas o como herramientas, hiriendo relaciones o edificándolas. Nuestras palabras, hermanos, van a hacer que las relaciones entre las personas sean edificadas o sean destruidas. Con un comentario, hermanos, se hace, hermanos, se edifica o se destruye. Y el Señor nos dio, hermanos, el poder de hablar y de usar nuestras palabras para edificación, hermanos, de nuestros hermanos, para la edificación, hermanos, para construir, hermanos. Pero es triste que a menudo, es más fácil, hermanos, destruir que construir. Casi siempre cuando pensamos o se piensa en alguna persona, no quiero incluirlos, hermanos, o no quiero incluir, porque a lo mejor no es el caso, pero es importante saber que este tema también lo trata Dios, hermanos, en su palabra. Y algunas veces mencionamos más los defectos o las áreas de oportunidad en el carácter de la otra persona que sus cualidades, porque es más fácil destruir que construir, hermanos. Y mucha gente han usado más comentarios destructivos que edificantes. Todas las personas, hermanos, con las que se encuentra hoy bien, pueden ser o un lugar de demolición o una oportunidad para construir. Tus palabras, hermano, mis palabras nos van a distinguir, ¿sí? Son nuestras palabras, preguntémonos, ¿son armas para construir o son herramientas, hermanos, para destrucción? El siguiente pasaje es Proverbios 16:28. Dice: el proverbio provoca contiendas y el chismoso divide a los buenos amigos. A los buenos amigos. Queda, hermanos, sembrada la duda en la vida de las personas cuando alguien viene, ¿sí? Y tanto, hermanos, debe de tener cuidado el que habla como el que escucha, ¿sí? Ambos son participantes, como el que da la información y el que la recibe. Y, hermanos, cuando alguien llegue con una información, también, hermanos, hay responsabilidad en el que escucha, no solamente en el que habla. Porque podemos decir, bueno, yo no dije nada, pero escuchó y asentó, ¿verdad? Entonces dice aquí Proverbios 16:28 que el chismoso divide a los buenos amigos. También Proverbios 20:19 dice que el que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas pues con el suelto de lengua. No te entremetas bien pues con el suelto de lengua. Hermanos, entonces el chismoso también revela el secreto, ¿sí? Proverbios 26:20 dice: por falta de leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso se calma la contienda. Hablar, hermanos, sobre cada cosa pequeña que nos irrita solo mantiene encendido el fuego de la ira. Negarse a discutir corta, hermanos, el suministro de combustible y hace que el fuego se extinga. Hay alguien que lo irrita continuamente, trate de cortar toda murmuración y compruebe si su irritación muere por la falta de combustible. La palabra blanda quita la ira. Hermanos, vemos que el libro de Proverbios aborda este asunto.
también, hermanos, la palabra de Dios nos muestra que Dios reprueba esta conducta. El Salmo 105:5 dice: al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso, dice Jehová de los ejércitos, hermanos. Al que solapadamente. Entonces, para que una persona hable, hermanos, tiene que haber admisión, hermanos, o permiso. Le otorgamos permiso a la persona para que escuche. Y dice el Señor que aquel que solapadamente infama a su prójimo, Él lo va a destruir. ¿Sí? Él no va a tolerar. Salmo 105:5 dice: no voy a tolerar al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. El Señor Jehová condena esta situación. Santiago 1:26 nos dice: si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su corazón, la religión del tal es vana, hermanos. No importa cuán espirituales nos sintamos, no importa cuán espirituales, hermanos, nos sintamos, todos tenemos que cuidar nuestra lengua, amada iglesia. Todos debemos de cuidar nuestra lengua de una manera más eficiente, ¿sí? La religión, hermanos, dice Santiago, de aquel que se siente espiritual, de aquel que se siente puro, de aquel que se siente perfecto. Hermanos, no importa cómo te sientas, si no tienes el control sobre tu lengua, sobre tus sentimientos, hermanos, si tú no puedes, pues vamos al Señor en actitud de humildad. Señor, no puedo controlar mi lengua ni mis sentimientos, te lo entrego a ti. Y, hermanos, en la oración nuestro corazón cambia, hermanos. El autocontrol, hermanos, es una muestra de madurez. Si de verdad nosotros queremos saber si somos cristianos maduros, nos debemos de preguntar sobre la templanza, hermanos, sobre el autocontrol. Una persona que tiene templanza, dominio propio, autocontrol, hermanos, es reflejo de una persona madura. Una persona madura. Hermanos, en estos días de pandemia he recibido tantas llamadas, he llamado yo también a mucha gente de la iglesia, también los he llamado. Y me han escrito muchos hermanos, y entre ellos ha habido muchos comentarios y muchas invitaciones de personas. Cuéntame un chisme. A ver, ¿tú qué sabes de esto o de aquello? Hermanos, y es muy fácil. ¿Sí? Es cuestión de un segundo de que nosotros tenemos que estar alertas y permitirle al Espíritu Santo obrar, hermanos, y hacerle caso a su voz, ¿sí? Porque su Espíritu nos habla. Entonces, una señal de madurez en la vida de una persona, de madurez cristiana, es la templanza, el autocontrol. Cuando una persona, hermanos, no se controla, cuando una persona explota fácilmente, hermanos, es señal de falta de madurez, de debilidad de carácter, ¿sí? de falta, hermanos, de construir el carácter, hermanos. Y, hermanos, es muy común en la iglesia, es muy común entre mucha gente. No hablo de esta iglesia cuando digo iglesia, sino de la iglesia en general, hermanos. Es muy común el conocimiento, ¿no? Pues yo me sé, conozco la palabra de Dios, pero, hermanos, hay mucha falta de practicidad o de llevar a la obra la palabra del Señor. Y esto, hermanos, refleja una religión vacía, una enseñanza, una vida vana, hermanos, hueca, hermanos. Y entonces esto puede provocar una barrera entre Dios y nosotros. También otro pasaje, hermanos, donde el Señor muestra su reprobación a esta conducta, está escrita por el apóstol Pablo en 1 Corintios 6, del 9 al 10. Yo espero que usted, hermano, vaya estudiando detenidamente estos pasajes. 1 Corintios 6, 9 al 10, hermanos, da una lista de todas las acciones, todas las personas que practican ciertas conductas que no van a heredar, dicen, no van a heredar el reino de los cielos. Y habla de los hechiceros, de los brujos, de los borrachos,
hermanos. Y también en esta lista que Pablo da, hermanos, dice que incluye a los murmuradores, a los calumniadores, a los chismosos. Dice que tampoco van a heredar el reino de Dios. Y hermanos, es donde a mí me llama la atención el comentario, la observación que he hecho, hermanos, que cómo nosotros hacemos tanta mención a énfasis a ciertos pecados como malos, y a otros los hemos ido aceptando como normas aceptables en la vida de un cristiano, hermanos. Y Pablo, hermanos, aquí en Corintios 6, 9 al 10 dice, les pregunta, ¿no saben que los injustos no van a heredar el reino de Dios? Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ¿sí? Ni los estafadores, ni los heredarán el reino de Dios, hermanos. Y aquí, hermanos, entran los chismosos. No van a heredar el reino de Dios, hermanos. ¿Cómo debemos conducirnos ante esto, hermanos? El Salmo 141:3, hermanos, es una oración también, y el salmista está diciendo, pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. David, hermanos, el salmista, al estar haciendo esta oración, está reconociendo su falta de dominio y de autocontrol, y sabe que el único que lo puede ayudar a poner guarda a su boca y freno a sus labios y cerrar sus labios es el Señor. Si en nosotros, hermanos, si existiera esta debilidad, hermanos, vamos al Señor y decirle, Señor, aquí están mis sentimientos, mi enojo, mi odio, mi coraje, mi resentimiento, todos los sentimientos, todos sus argumentos, aquí están. Ya sé, Señor, que tu palabra condena esta conducta, Padre, pero te necesito. Yo me había estado sintiendo el mejor cristiano durante toda mi vida. Es más, había aceptado como una forma de vivir natural, ¿sí? Pero te pido que tú pongas guarda a mi boca. Efesios 4:29, hermanos, dice, eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes los escuchan, hermanos. Este término, hermanos, es usado por Pablo, hermanos, y nuestras palabras deben dar evidencia, hermanos, de los dones espirituales dados por Dios, ¿sí? Deben dar evidencia de los dones espirituales que nos ha otorgado Dios. Hermanos, una evidencia de que el Espíritu de Dios está en nuestra vida, y como decíamos en la escuela dominical, estamos unidos a la vid, ¿sí? Estamos unidos, estamos sujetos, estamos íntimamente, estamos confiados, estamos ha penetrado su palabra en lo interior de nuestro corazón, hermano. Es el autocontrol de nuestra lengua y de nuestra boca, nuestros comentarios, sentimientos, nuestro carácter. Hermanos, los creyentes debemos de vivir y dar y ministrar para el bienestar de los demás. Si nuestro comentario, hermanos, si nuestras palabras no van a ayudar para edificar a mi hermano que va a escucharlo, es necesario callar por amor. Y ahorita vamos a ver qué significa callar por amor, hermanos. El aspecto corporativo de la fe bíblica, hermanos, es enfatizado por el guardar nuestra boca, hermanos. Dice Pablo también a fin de dar gracia a los oyentes, y hermanos, el término gracia, su significado está muy ligado a algo, hermanos, no merecido, ¿sí? Probablemente la persona no merezca que yo me quede callado. Yo debería de hablar, hermanos, y yo debería de hablar y de divulgar lo que es la verdad para mí, lo que es justo para mí, hermanos. Pero dice Pablo que debemos usar
debemos usarlo, el autocontrol, el dominio propio, la templanza, hermanos, como una medida de gracia para nuestros hermanos, una medida de gracia para ellos, hermanos, aunque no lo merezcan. Yo no estoy diciendo que no debamos de ir y ponernos a cuentas, ¿sí? Pero también hay unas características, hermanos, que deben de que incluyen, hermanos, cómo debemos de conducirnos al ir a hablar con nuestro prójimo, hermanos, ¿sí? Debemos demostrar bondad, hermanos, y favor para los oyentes. Debemos mostrar, hermanos, gracia para ellos, hermanos, ¿sí? Entonces, hermanos, si la persona a la que le voy a comunicar cierta información no tiene, hermanos, la habilidad, no puede hacer nada al respecto, hay que callar, hermanos. Las relaciones se complican y se lastiman en gran parte por este asunto, hermanos. Hay complicaciones entre nosotros, hermanos, por este asunto, ¿sí? Ya recibí a mi hermano, a mi hermana, y tengo que ser muro, hermanos. ¿Sabes qué, hermano? Te amo. Sí, gracias por la confianza, gracias por considerarlo, pero yo no puedo hacer nada. Te voy a recomendar que vayas a Dios en oración y vayas y platiques con la persona quien sí puede hacer algo al respecto, hermanos, en este asunto. Y se lastiman, hermanos, las relaciones. Hay tantas diferencias, hermanos, y hay dificultades, hermanos. Ya sea que algunos también consideran, es que yo no tenía la intención, esa no era mi intención, ¿sí? Y justifican, hermanos, pero ya sea por motivación buena o mala, hermanos, casi siempre se comunican los problemas a las personas equivocadas, ¿sí? A las personas equivocadas. Callar de amor, hermanos, es la disciplina comunitaria más valiosa para proteger al hermano, ¿sí? Es la madurez de hablar solo cuando lo que decimos es verdadero, útil, inspirador, necesario y amable, ¿sí? Necesario y amable. Callar de amor es una disciplina, hermano. ¿Sí? Lo verdadero, hermano, no es criterio suficiente. Ay, pues ¿qué tiene? Es la verdad. ¿Sí? Algunas otras veces usamos este argumento. ¿Qué tiene? Es la verdad. Pues sí es cierto, sí es cierto. Sí es cierto. Y para que se le quite. Sí, esa es la verdad, hermanos. Y lo verdadero, hermanos, no es un criterio suficiente que nos dé permiso para hablar. Además de ser verdad, hermanos, debe de hablarse solamente con quien tiene algo que ver con el problema para resolverlo. Lo que decimos debe inspirar, hermanos, debe ser solo lo necesario y nada más. No hay que agregarle más, ¿sí? Como el teléfono descompuesto, esa famosa actividad de preescolar, ¿sí? Lo que decimos debe inspirar, hermanos, y debe ser solamente lo necesario y nada más, y debe ser dicho con amor y con amabilidad y sin afán destructivo. ¿Qué tienes la verdad, pero estás destruyendo a la persona porque te faltó amor, nos faltó tacto, hermanos, y debemos de buscar la edificación de la persona. El salmista, hermanos, sabe muy bien quién puede ayudarlo. Por eso va a Dios, ¿sí? Por eso está el Salmo 17, porque él sabía quién lo podía ayudar. ¿Y sabe qué está haciendo David? Está yendo a quien podía ayudarlo, hermanos. Su oración está dirigida a Dios, porque Dios es quien puede darnos protección y quien nos puede rescatar. Llevar el asunto a Dios, hermanos, es lo que transforma en oración lo que podría convertirse en un chisme. Si nosotros antes de haber hablado y lo que hablamos convertido en un chisme hubiésemos orado, hermanos, hubiésemos evitado tantas confrontaciones, tantos problemas, hermanos, con nuestros hermanos. Tantas relaciones no se hubieran visto afectadas si tan solo hubiéramos orado antes de hablar, hermanos. Ante los desafíos del día de hoy, hermanos, el primer paso que hay que dar es preguntarse, ¿quién puede abordar mejor este problema? Tal vez hay que compartir ese asunto con un padre o con una madre, con un amigo,
con un médico, con un consejero, con un pastor o con alguna otra persona. Pero tal vez también enfrentemos un problema que un ser humano no puede resolver. Lo único que el otro puede hacer es prestarnos atención. Hay ocasiones en que solamente vamos a prestar atención, hermanos, escucharnos, pero en realidad ese asunto no lo puedo resolver. Ese es el momento, hermanos, en que hay que recurrir a la oración. Dios puede darnos la esperanza que necesitamos. Necesitamos, hermanos, ese atributo de Dios que es la templanza, hermanos. ¿Sí? La templanza, el autocontrol. Como cristianos, hermanos, todos tenemos la capacidad para pecar. Todos tenemos la capacidad para hablar y para decir, hermanos, y a lo mejor cosas mayores. Pero, hermanos, no hemos sido libertados y no hemos sido limpiados, hermanos, para otra vez andar en igual, ¿sí? Sino, hermanos, para andar cada día, hermanos, dirigidos por el Espíritu Santo de Dios y no dominados, hermanos, por el pecado. Cada día debemos entregarle nuestras tendencias pecaminosas a Dios y a su control, clavándolas en la cruz de Cristo, y momento a momento aspirar el poder del Espíritu para sobreponernos a todas esas situaciones. Esto es el mensaje, hermanos, que quiero compartir con ustedes de parte de Dios, y finalizar nuevamente con la lectura del Salmo 17, 16 y 7. Yo te he invocado por cuanto tú me oirás, oh Dios, inclina mi oído, escucha mi palabra, muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra. Refúgiese en Dios. Acuda a Dios antes y acuda con personas, hermanos, que de verdad puedan edificar nuestra vida y edificar nuestras palabras. Amén.